¿Cómo piensan los seguidores de Donald Trump? ¿Cuáles son los grupos de extrema derecha que acompañan al magnate? ¿Qué peso tienen las teorías conspirativas en la estrategia de posicionamiento de Donald Trump? El entorno de Donald Trump está marcado por las teorías conspirativas. Se trata de grupos de extrema derecha que se encargan de difundir versiones que dejan muy mal parados a los adversarios políticos del líder republicano. Hablar del entorno de Donald Trump y las teorías conspirativas es hablar de QAnon. ¿Qué es QAnon? ¿Cómo surgió? Si te interesa la política internacional, seguramente escuchaste hablar de QAnon. Es una de las principales teorías conspiranoides de la extrema derecha estadounidense. La hipótesis fundamental de QAnon podría resumirse así: Trump es un héroe estadounidense que está librando una guerra secreta. QAnon postula una red internacional de tráfico sexual de niños en la que están implicados actores de Hollywood, políticos del Partido Demócrata y funcionarios de alto rango. Las acusaciones apuntan a que estas figuras públicas están involucradas en actividades de explotación sexual infantil. El origen de QAnon se remonta a 2017, cuando una persona conocida como Q comenzó a publicar comentarios en foros de internet. Esta figura afirmó tener acceso a información secreta del gobierno estadounidense y alertó sobre un supuesto complot contra Trump involucrando a políticos y figuras prominentes como Hillary Clinton. Los mensajes de Q carecían de pruebas y se basaban en acusaciones de pedofilia y corrupción. Desde entonces, QAnon se ha convertido en el acrónimo de la combinación de la Q y Anon, de anónimo en inglés. A pesar de su origen en foros online, QAnon ha trascendido el ámbito digital. En agosto de 2018, seguidores de la teoría comenzaron a asistir a los mítines de campaña de reelección de Donald Trump, promoviendo su presencia a través de redes sociales y estaciones de radio y organizando manifestaciones cerca de la Casa Blanca. En 2019, el FBI publicó un informe en el que calificaba a QAnon como una fuente potencial de terrorismo interno. Por primera vez, la agencia estadounidense calificaba de este modo a un grupo originado a partir de teorías conspirativas en las redes sociales. La expansión de QAnon refleja cómo las teorías de conspiración pueden movilizar a seguidores y tener repercusiones tangibles en la vida real, extendiendo sus efectos más allá de las fronteras estadounidenses. ¿Hay otras teorías conspiranoides, además de QAnon? Podrían enumerarse dos teorías muy recurridas durante las últimas elecciones que llevaron a Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Pizzagate. Esta teoría conspirativa surgió en 2016 y afirmaba que una pizzería en Washington, D.C. era el centro de una red de pedofilia dirigida por Hillary Clinton y sus asociados. Aunque fue desacreditada, su influencia mostró cómo las teorías infundadas pueden incitar a actos de violencia. Reptilianos. Esta teoría afirma que el mundo está gobernado por seres reptilianos extraterrestres que se disfrazan de humanos. Aunque es menos conocida que QAnon, esta creencia también contribuye a la visión de un mundo oculto gobernado por fuerzas malignas a las que Donald Trump debe oponerse para liberar a los estadounidenses. Más allá de estas teorías, Donald Trump dispone de una red nutrida de influencers que operan desde hace años en las redes sociales. Una militancia virtual que recrea de algún modo la lógica de QAnon, la propagación en Internet de versiones pesadas sobre los opositores, versiones que no tienen una base o un fundamento sólido. ¿Quiénes son los principales influencers que operan para Donald Trump en redes sociales? Si algo destaca a Donald Trump es su capacidad para movilizar seguidores. Cuando dejó la Casa Blanca, el magnate republicano consolidó una sólida red de influencia que agita su vuelta al poder a través de las redes sociales. Tucker Carlson es una celebridad del conservadurismo estadounidense. El ex presentador de Fox News recibió numerosas críticas y acusaciones a lo largo de su carrera. Su programa y sus intervenciones en X han suscitado controversia entre expertos en desinformación, verificadores de datos y activistas. A Carlson lo acusan de exaltar públicamente el supremacismo blanco,
En 2020 calificó el apoyo al movimiento Black Lives Matter como desalmado y cobarde, pero además afirmó que no se trata de un movimiento que se ocupa de los problemas de personas negras. Carlson, una de las voces más elegidas por los votantes conservadores, adhiere a la teoría del gran reemplazo. Esta teoría postula que en los Estados Unidos las personas blancas están bajo una seria amenaza por el avance de las minorías. La teoría del gran reemplazo, surgida en Europa alrededor de 2010, se volvió tristemente famosa a nivel mundial en mayo de 2022, luego de lo que se conoció como la masacre de Buffalo. El 14 de mayo de ese año, Peyton Hendron, un joven supremacista blanco, ingresó a un supermercado y abrió fuego contra los presentes. Mató a 10 personas e hirió a 3. 11 de las 13 víctimas eran negros. Días más tarde, los investigadores descubrieron que días antes de la masacre, Hendron había publicado en las redes sociales un manifiesto de 180 páginas basado en la teoría del gran reemplazo. Inmediatamente en las redes sociales apuntaron a Carlson por haber difundido o contribuido indirectamente a la propagación de esta teoría. El alarmismo racista no es algo nuevo en los Estados Unidos. La mirada catastrófica sobre las minorías por parte de los conservadores es algo que viene de hace siglos. El chivo expiatorio va cambiando década tras década y las redes sociales lo que hacen es amplificar los discursos de odio. Steve Bannon, con su popular podcast War Room, es otra de las figuras mediáticas de la extrema derecha, muy cercano a Trump. Tras su paso por el gobierno estadounidense, Bannon se dedicó a hacer campaña por diversos movimientos políticos de derecha y extrema derecha en Europa. Es un férreo opositor al Acuerdo Climático de París y fiel promotor de políticas anti-inmigratorias. Está comprobado su rol como inversor de Cambridge Analytica, una consultora de datos que accedió a la información de 50 millones de usuarios de Facebook para influir en el voto a favor de Donald Trump en las elecciones de 2016. En 2021 estuvo sospechado de ser uno de los agitadores del asalto al Capitolio. El episodio ocurrió el día en que el colegio electoral debía certificar el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Un grupo de simpatizantes de Trump y miembros de agrupaciones de extrema derecha ingresó al edificio aduciendo que los demócratas habían hecho fraude en los comicios. La corte citó a Bannon para tomar la declaración, pero el asesor trumpista no fue. Entonces, lo acusaron de desacato. Hoy cumple una condena de 4 meses en una cárcel federal de Connecticut. Él se considera un preso político y acusa a Nancy Pelosi, una de las figuras de los demócratas, de perseguirlo. Bannon fue defendido y apoyado, entre otros por David Duke, un supremacista blanco que es ex líder del Ku Klux Klan. Una de las últimas versiones difundidas por los simpatizantes de Trump tienen que ver con el ataque que sufrió el magnate durante un mitin en Pensilvania, cuando Thomas Matthew Crooks disparó 8 veces con el presunto propósito de asesinar a Trump. En respuesta al ataque, algunas figuras prominentes del movimiento Make America Great Again, MAGA, rápidamente apuntaron a los demócratas y a los medios como responsables. Marjorie Taylor Greene, congresista por Georgia y defensora de las armas de fuego, publicó en redes sociales que los demócratas y los medios habían incitado el atentado contra Trump, describiéndolos como responsables de mentir continuamente sobre el expresidente. Lauren Boebert, congresista por Colorado y también destacada figura de MAGA, acusó al presidente demócrata Joe Biden de ser responsable del tiroteo. Trump presidente, el proyecto 2025. El 5 de noviembre de 2024 son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Kamala Harris y Donald Trump competirán para ver quién sucede a Joe Biden en la Casa Blanca. 4 años de teorías conspirativas, de discusiones sin fundamentos en las redes sociales, fueron limando la agenda republicana. El proyecto de gobierno 2025 de Donald Trump puede leerse como una síntesis de todos los debates digitales impulsado por la militancia de Trump. Este proyecto es una iniciativa de la Fundación Heritage, un influyente grupo de reflexión conservador que propone una serie de reformas radicales para el gobierno federal de Estados Unidos. Abarca más de 900 páginas, incluye propuestas para despedir a miles de funcionarios federales, ampliar el poder presidencial,
desmantelar el Departamento de Educación y otras agencias federales, así como implementar recortes fiscales significativos. La noción de Estado profundo, esta idea de que una élite progresista atenta contra los valores tradicionales de Estados Unidos y de Occidente, pone como objetivo primordial del proyecto lo que sus impulsores llaman la restauración de la familia. La propuesta también aboga por una amplia reorganización del gobierno federal. Sugiere que el presidente tendría un control directo sobre la burocracia federal, incluidas agencias como el Departamento de Justicia, lo que se conoce como teoría del Ejecutivo Unitario. Además propone eliminar la protección laboral de empleados públicos y revisar drásticamente agencias como el FBI. En el ámbito de la inmigración, el proyecto 2025 plantea aumentar el financiamiento de un muro en la frontera entre México y los Estados Unidos y darle mayor poder a las agencias federales para luchar contra la inmigración. También sugiere recortes drásticos en el financiamiento para energías renovables y propone medidas económicas como recortes de impuestos y la abolición de la Reserva Federal. En cuanto al aborto, el proyecto no pide una prohibición nacional, pero propone retirar del mercado la pastilla abortiva mifepristona. También plantea prohibiciones en tecnología y educación, como cerrar empresas que faciliten el acceso a la pornografía y eliminar términos de leyes federales relacionados con la orientación sexual y la diversidad. Un arrepentido. Frederick Brennan es protagonista de esta historia de teoría conspiranoides y extrema derecha. En 2013, este desarrollador informático fundó el sitio 8chan, una plataforma a través de la que pretendía promover debates de grupos ultraconservadores. Con el paso de los años, la página se convirtió en un auténtico búnker digital de supremacistas blancos. En 2019, 3 masacres quedaron vinculadas a 8chan. La masacre en Christchurch, Nueva Zelanda. El sospechoso responsable de la muerte de 51 musulmanes publicó un texto en 8chan en apoyo al nacionalismo blanco y un enlace a su transmisión en vivo en Facebook. El tiroteo en la sinagoga de Poway, California. El atacante, que mató a una persona e hirió a 3, utilizó 8chan para difundir una carta abierta, racista y antisemita. Y un tiroteo en un Walmart de El Paso, Texas. El autor, que causó la muerte de al menos 20 personas, publicó una declaración en favor del nacionalismo blanco en 8chan. Brennan ya había dejado la administración del sitio, renunció en 2016 al comprobar cómo 8chan se iba convirtiendo vertiginosamente en un sitio plagado de ideas violentas. Tiempo después, llegó a declarar que la creación de esa plataforma había sido el error más grande de toda su vida.